En este mapa mental vamos a hablar sobre la supply chain, las perspectivas operativas y de comportamiento. Para empezar, debemos aclarar que este fue un estudio empírico realizado para empresas en Malasia, pequeñas y medianas empresas. Para empezar, antes de realizar pues, el cuestionario real, se realizó un estudio piloto con una muestra representativa para detectar pues, posibles errores en la hora de aplicar el cuestionario. El cuestionario se realizó en inglés y se realizaron pues dos modelos a los sectores a los cuales se les aplicó o se realizó el estudio. Eran sectores de manufactura, servicios, finanzas, retail y otros. Siguiendo con esto, es muy importante pues mencionar que para la adopción de las tecnologías, se puede decir que pues se notó en lo que podemos leer o lo que se pudo leer en este estudio es que existe un efecto cadena entre los eslabones de la cadena de suministro. Este efecto cadena consiste en que si una de las partes empieza a aplicar tecnologías o herramientas con bases en tecnologías, las otras partes van a empezar también a usarlas o van a incrementar su interés para implementarlas. Entonces, también para hablar de esto podemos decir que las medidas de éxito se pueden clasificar en tres tipos, que es el financiero, la eficiencia y la coordinación. Entonces, empecemos explicando un poco más el financiero. El financiero se puede entender como el incremento de las ventas, las proyecciones y todo esto. Todo lo relacionado con los ingresos, los débitos de la empresa y cómo esto pues se ajusta a lo que se tenía planeado. En cuanto a la eficiencia, podemos ver que pues en la mejora en la producción y en los procesos internos, pues para medir si se está teniendo éxito o no. Mientras la coordinación, podemos decir que se puede notar en la mejora del servicio y en las transacciones que se dan en la empresa. Prosiguiendo con lo que nos mencionaban en las lecturas, nos hablaban sobre ingeniería de sistemas, que lograr la integración de toda nuestra cadena de abastecimiento. Pero ¿cómo logramos esto? Pues podemos plantear que existen unos estados de integración que tienen una efectuación mutua. Entonces, esos estados de integración está primero la integración externa, luego la integración interna, luego la funcional y por último la base. También es importante tener en cuenta que en la ingeniería de los sistemas existe una interconexión que se da entre la tecnología, la organización y las personas. Bueno, ya mencionamos en lo que llevamos cómo se realizó el estudio, cuáles podrían ser las medidas de éxito, la adopción de las tecnologías y la ingeniería de sistemas. Entonces ahora vamos a seguir a profundizar sobre cuáles eran las hipótesis planteadas en este estudio. Entonces, primero es importante mencionar que se tenían dos conceptos, que era la adopción de e-business y la estrategia de la supply chain. Entonces, lo que se planteaba es que existía una relación entre estas dos variables. Empecemos por explicar más a fondo la adopción del e-business. En la adopción del e-business podemos ver que hay tres dimensiones, que es la capacidad tecnológica, la capacidad de la organización y la capacidad actitudinal.
Entonces, cuando se aplica la adopción de business, se logra mejorar el conocimiento y se relaciona con la e-technology, que se da una interacción con el mercado, la distribución y se da un incremento de las mejoras. Esta parte de las mejoras es sobre todo en la relación con el cliente. También ahora profundizando un poco más en la estrategia de la supply chain, podemos ver que existe una relación con la cadena de suministro y una integración de la organización. La relación con la cadena de suministro depende del nivel de difusión que se maneje. Bueno, ahora es muy importante hablar sobre las conclusiones que se lograron obtener en este estudio de empírico de Malasia sobre pequeñas y medianas empresas, sobre las perspectivas operativas y de comportamiento. Entonces, ya para las conclusiones, podemos ver que para que un e-business sea exitoso, se debe tener en cuenta factores como una buena estrategia operacional en la cadena de suministro, una construcción del comportamiento. Entre mayor sea la coordinación, debe existir pues una mayor dependencia. También se debe pues para que un business sea exitoso exista mayor flujo de información y a su vez esto de integración en la cadena. Se puede de los factores que mencionaba anteriormente o las dimensiones en las que se podía dividir el e-business, podemos ver que una de las más importantes o pues la más importante es la tecnología como factor crítico, o sea, está acá la capacidad tecnológica. Entonces, ya contextualizándolo un poco más, también a Malasia tenemos que tener en cuenta que tiene una geografía extendida, por lo tanto se necesita un mayor desarrollo en la supply chain para poder lograr dar satisfacción al cliente. Se necesita una mayor integración que permita también una reducción de costos en todo este proceso de llegar al cliente final desde la producción hasta donde finaliza la supply chain, que sería el cliente. También es importante destacar que se concluyó que el orden de importancia de las medidas de éxito que anteriormente había planteado era, en primer lugar, la coordinación, en segundo, la financiera y ya pues finalizando la eficiencia. Entonces podemos ver que las empresas se pueden enfocar en la mejora del servicio, las transacciones y todo esto, también con la producción, los procesos internos, las proyecciones, el incremento de las ventas. Todo esto va a tener una importancia sobre el e-business que podríamos decir llegue a alcanzar el éxito. Ya para concluir, es importante tener en cuenta que las perspectivas del comportamiento también pueden ser operativas, no solamente pues como pues como ya había dicho, se centren en la technology, sino que exista también un mayor acceso a la información y va a haber mayor dispersión. Entonces, en la operativa se puede mejorar el manejo de inventarios, el intercambio de información y la logística. Y pues ya en la operativa los factores de adopción serían 3: ambientales, el involucramiento y bueno, esto ya es pues como las perspectivas que nos hablaban las perspectivas desde la operativa, desde la parte operativa. Hemos dicho que eran 2, que era la operativa y la de comportamiento. Entonces, es importante tener en cuenta ya
Ya para finalizar, lo que nos plantean en las conclusiones que se debe tener en cuenta para un e-business exitoso.